Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva. Juan 4:10. La fiesta de la Asunción se debería llamar la fiesta de la Divina Voluntad. Volumen 18, capítulo 2, en el numeral 3. Después de esto me he puesto a pensar en la fiesta de mi celestial mamá asunta al cielo. Y mi dulce Jesús, con un acento tierno y conmovedor, me ha agregado: es Luisa que está hablando. Y dice que es una fiesta. Así lo tiene la Iglesia. Litúrgicamente la Iglesia eleva esta celebración a solemnidad. Ella tiene como una clasificación en las celebraciones litúrgicas. Y solemnidad es como la parte más alta de las celebraciones. Entonces la Iglesia habla de la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Dice Jesús: hija mía, el verdadero nombre de esta fiesta debería ser la fiesta de la Divina Voluntad. Todo mundo ya sabe eso, que la fiesta de la Asunción es la fiesta de la Divina Voluntad. ¿Pero por qué? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué Jesús dice que es la fiesta de la Divina Voluntad? Fue la voluntad humana la que cerró el cielo, que destrozó los vínculos con su Creador, la que hizo salir todas las miserias, el dolor, y que puso término a las fiestas que la criatura debía gozar en el cielo. La voluntad humana es la causante entonces de la ruptura que el hombre ha hecho con Dios. Y al romper esa ruptura con Dios, se cerró el cielo. Entonces el hombre ya no podía ir al cielo. Lo que significa que el hombre, cuando estaba en su divina voluntad, el hombre podría subir y bajar al cielo. Era lo que le pasaba a María. María, como estaba en la divina voluntad, ella podía subir y bajar del cielo. Hoy el hombre quiere ir a la luna y quiere ir a Marte y quiere ir a muchos planetas. Nosotros podríamos ir al cielo. Si estamos en la divina voluntad, podemos ir y venir. Ese es el misterio. Pero ese cielo, por la voluntad humana, se cerró, quedó cerrado. Se destrozó la unión de vínculo con el Creador y salieron todas las miserias para el hombre, todo el dolor, todo el pecado. La separación que el hombre hace de Dios produce en el hombre todas las miserias, todas las pasiones, todos los pecados. Ahora, esta criatura, reina de todos, con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, es más, se puede decir que su vida fue solo la voluntad divina, abrió el cielo, se vinculó con el Eterno e hizo volver las fiestas en el cielo con la criatura. Entonces, ¿quién destruyó todo eso? María. María volvió a abrir el cielo. María volvió a unir la voluntad humana con la divina. Muchos hoy podrían decir: no, es Jesús con la redención. Es verdad, Jesús es el que lo hizo. Pero antes de Jesús, para que Jesús lo hiciera, hubo una criatura que animó, que motivó y que arrebató de la Trinidad Sacrosanta, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, arrebató esta redención. ¿Quién fue? María. ¿Por qué? Porque ella vivía en la voluntad del Padre Celestial. Entonces, por eso hay un capítulo que dice que ella arrebata el perdón del Padre, y por eso el Padre nos da al Hijo. Entonces fue ella, con su actitud, por
por hacer de la divina voluntad su vida, no solamente hizo actos divinos, sino que todo el tiempo, toda ella era voluntad de Dios. Eso hizo entonces que se arrebatara de parte del Padre el perdón para las criaturas. Y al arrebatarse ese perdón, entonces el Padre envía a su Hijo, para que el Hijo derrote esa voluntad humana, derrote el pecado y abra nuevamente las puertas del cielo. Pero hubo una criatura que generó eso en Dios, María. Ella vinculó nuevamente las dos voluntades, la humana con la divina. ¿Cómo? En ella. ¿Ven qué importante es uno vivir yo? No esperar a que todos vivamos. No esperar a que todos entren en esto. No, entrar yo y vivirlo yo. Porque esa sola persona sería suficiente para que todo el género humano reciba la bendición. Para que todo el género humano reciba el efecto de lo que yo estoy viviendo con él. Y eso pasó con María. Como ella vivió unida al Padre por la voluntad de Dios, entonces vinculó nuevamente la voluntad humana con la voluntad divina, que esa unión había sido rota por la voluntad humana. Y entonces, ¿qué hizo? Participar otra vez al género humano en ella de una fiesta. Como dice el Señor en el Evangelio, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. Las fiestas en el cielo. Entonces nosotros podemos mandar con nuestros actos, podemos mandar o tristezas o alegrías al cielo. Cuando son correspondencias de amor y son correspondencias en su divina voluntad, eso allá en el cielo se forma una fiesta. Pero cuando no son correspondencias, sino que son insultos, pecados, entonces lo que se forma en el cielo es una tristeza. Pero la mayor fiesta que puede hacerse en el cielo es cuando un alma conoce y vive la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice que esa es la fiesta más grande y por eso María le da nuevamente esa alegría al cielo. Cada acto que hacía en la voluntad suprema era una fiesta que iniciaba en el cielo. Eran soles que formaba como ornamentos de esta fiesta. Eran músicas que enviaban para alegrar la Jerusalén celestial. Entonces hay que tocar para Dios. Entonces hay que armar orquestas con bombos y platillos, con guitarras eléctricas, con danzas, como creen hoy muchos que se debe hacer. No es esa clase de música que Dios quiere. La música que alegra realmente el oído de Dios es su voluntad. Entonces la voluntad de Dios dominando en nosotros forma una melodía agradable al Padre y hace la fiesta celestial. Así que la verdadera causa de esta fiesta es la voluntad eterna, obrante y cumplida en mi mamá celestial, que obró tales prodigios en ella, que dejó estupefactos a cielos y tierra. ¿Cómo será la voluntad de Dios? Que los que están en el cielo se asombran. Pues si ya están en el cielo, ¿qué más asombros pueden tener? Si ya lo saben todo. Pero cada acto de voluntad divina que se haga en la tierra produce en el cielo un gran asombro. Y eso es lo que le pasaba a los ángeles y a los santos. Asombrarse al ver los actos hechos en divina voluntad de esta reina y madre. Esta divina voluntad encadenó al Eterno con los vínculos indisolubles de amor. Miren eso. Encadenó al Padre. María encadenó al Padre
con un vínculo que no se puede romper, un vínculo de amor. Ella ata a Dios en su corazón. Eso es lo que hace la divina voluntad en nosotros. La unión perfecta que nosotros queremos y deseamos tener con Dios no es ni siquiera a través de la comunión que recibimos sacramentalmente. Es a través de su voluntad. Esta voluntad divina nos ata indisolublemente con Él a través del amor. Ella raptó al Verbo eterno hasta su seno. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Por María. Si María no hubiese estado acá en la tierra, Jesús no hubiera venido. ¿Por qué? Porque no hubiera encontrado dónde nacer. No hubiera encontrado un cielo aquí en la tierra, porque Él pertenece al cielo. Entonces necesitaba un cielo y María era su cielo. ¿Por qué? Porque la divina voluntad habitaba en ella. Entonces fue ella, por vivir en la voluntad de Dios, quien raptó al Verbo eterno hasta su seno. Los mismos ángeles raptados repetían entre ellos: ¿de dónde tanta gloria, tanto honor, tanta grandeza y tantos prodigios jamás vistos en esta excelsa criatura? Mire todo lo que conlleva el ser de María cuando entra al cielo. Un honor que ellos nunca habían visto. Una gloria. Unos prodigios. Una criatura tan excelsa, tan bella, tan pura, tan santa. Ellos ya eran santos, ellos ya eran puros. Pero aún así llega una que resplandece más que todos los que están en el cielo. ¿Por qué? Porque estaba revestida del sol de la divina voluntad. Aun cuando venía del exilio. Dice, no obstante, es del exilio que viene. ¿Cuál es el exilio? El desierto. ¿Cuál es ese desierto? El mundo. Cuando el hombre se separa de Dios, entonces es desterrado. Dice la Sagrada Escritura que los ángeles sacaron a Adán y Eva del paraíso y cerraron las puertas. Pusieron unos ángeles a que custodiaran para que nadie entrara. Estamos en el exilio. Ese es el exilio. Por eso Jesús, cuando viene a la tierra, va al desierto. ¿A qué va al desierto? A traer una divina voluntad que estaba siendo exiliada, que fue separada de la vida del hombre. Viene y la trae para dársela al hombre, pero no encuentra a quien dársela. Solamente encontró a una criatura, a María. Y es en María que Él pone su voluntad. Nosotros estamos en el exilio, en nuestra voluntad humana. Ese es el desierto, esa es la desgracia del hombre. Tenemos que salir de ahí. Entonces ella, en nombre de la humanidad, ella sale del exilio. Estando en el exilio, no hace parte del exilio, porque en ella habitaba la voluntad de Dios. Entonces, viniendo de allá, ella lleva al cielo, en nombre de todos, esta divina voluntad. Y atónitos reconocían la voluntad de su Creador como vida y obrante en ella. La voluntad de Dios obra y vive en ella totalmente. Están hablando los ángeles y los santos. Y estremeciéndose decían: Santa, Santa, Santa. Honor y gloria a la voluntad de nuestro soberano Señor, y gloria y 3 veces santa a aquella que ha hecho obrar a esta suprema voluntad. Verla a ella es ver a Dios, y ver a Dios es ver su voluntad. Y al ver esa voluntad, lo único que podían expresar, atónitos y asombrados, los ángeles y los santos, era decir: Santa, Santa, Santa es esta voluntad de Dios. Y esta santidad de la voluntad de Dios está en aquella que hace parte de esa santidad. Pues aquella es María, porque en ella la divina voluntad obró y vivió plenamente.
Dice Jesús, así que es mi voluntad la que más que todo fue y es festejada en el día de la asunción al cielo de mi Madre Santísima. Fue mi voluntad únicamente la que la hizo ascender tan alto, que la distinguió entre todas las criaturas. Todo lo demás habría sido nada si no hubiera poseído el prodigio de mi querer. Ascender tan alto, a lo más alto del cielo. Eso es lo que hace en nosotros la divina voluntad. Y eso que pasó en María quiere Jesús que pase con nosotros. Que como ella podamos ascender a lo más alto del cielo. Por eso dice, los últimos serán los primeros. Estos últimos que conozcan y vivan en la divina voluntad tendrán el prodigio que tuvo María, de poder ascender a lo más alto del cielo. Fue mi voluntad que le dio la fecundidad divina y la hizo madre del Verbo. Dichosos los senos que te amamantaron y el vientre que te llevó. Él dice, no, la dicha está en que en ella está la voluntad de Dios. Y su fecundidad y su maternidad, tanto divina como de todos los hombres, es porque la voluntad de Dios habitaba plenamente en ella. Ella es fecunda divinamente por la voluntad de Dios. Por eso puede ser madre del Verbo. Ninguna otra podría ser madre del Verbo, porque no podía fecundar en divinidad. Ella tenía que fecundar en divinidad, y para poder fecundar en divinidad fue totalmente investida y sumergida en esa divinidad a través de la voluntad del Padre Celestial. Fue mi voluntad la que le hizo ver y abrazar a todas las criaturas juntas, haciéndose madre de todas y amando a todas con un amor de maternidad divina, y haciendo la reina de todos, la hacía imperar y dominar. Entonces ahí vamos entendiendo el misterio de la maternidad de María. Solo se entiende, se comprende a través de la voluntad de Dios. Si no entramos en la voluntad de Dios, no vamos a conocer los misterios divinos. Si no entramos en la voluntad de Dios, no vamos a entender a Dios. Si no entramos en la voluntad de Dios, no vamos a vivir a Dios. Entonces, por eso a muchos se les dificulta entender. Por ejemplo, la virginidad de María antes y después del parto, que es un dogma de fe. ¿A cuántos se les dificulta, aún dentro de la misma Iglesia Católica, creer en eso? ¿A cuántos se les dificulta creer en esa maternidad de María para toda la humanidad? Porque mientras no estemos en Dios, es muy difícil que podamos entender todos estos misterios divinos. El día de la Asunción, dice Jesús, mi voluntad recibió los primeros honores, la gloria y el fruto abundante de su labor en la creación. Todo fue creado por la voluntad de Dios. Pero no todo lo creado le ha dado a Dios el puesto que merece. Sobre todo hablando del hombre, de la creación del hombre. Nadie le ha dado ni el honor, ni la gloria, y mucho menos el fruto abundante que produce la vida de la voluntad de Dios al crearnos. Solo María. Solo ella le dio a la voluntad de Dios, le dio el honor, la gloria y el abundante fruto. ¿Y cuál es ese honor? ¿Cuál es esa gloria? ¿Y cuál es ese abundante fruto? Lo que es María, la santidad de las santidades. Y comenzó su fiesta que jamás interrumpe por la glorificación de su obrar en mi amada Madre.
gracias a que la divina voluntad recibe lo que estaba esperando, que no había podido recibir de siglos, ahora lo recibe en María. El honor, la gloria y el fruto que esperaba recibir después de haber creado. Lo recibe en María. Y entonces hace una fiesta que no se interrumpe, de glorificación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en María. Aquí viene lo que les decía al principio. Mire lo que dice Jesús. Y si bien el cielo fue abierto por mí, el cielo lo abrió Jesús. Y muchos santos estaban ya en posesión de la patria celestial. Allá ya estaba San Joaquín y Santa Ana. Allá ya estaban todos aquellos que habían cumplido los mandamientos, que habían vivido plenamente con él. Estaba Adán y Eva. En fin, estaban todos esperando que el cielo se abriera. Ya estaban todos allá en el cielo. Dice, y muchos santos estaban ya en posesión de la patria celestial, cuando la reina celestial fue asunta al cielo. Sin embargo, la causa primaria era precisamente ella, que había cumplido en todo la suprema voluntad. Y por eso se esperó a aquella que tanto la había honrado y contenía el verdadero prodigio de la santísima voluntad para hacer la primera fiesta del supremo querer. Allá llegaron todos, pero no se hizo fiesta. No se hizo una fiesta como la que se hace en la Asunción de María, porque fue ella la que causó que Jesús abriera el cielo, porque fue la única criatura que vivió en su voluntad. Entonces, ¿cuál no sería el asombro de los santos al ver a María? Los que no la conocían, porque no alcanzaron a conocerla, y los que la conocieron. ¿Cómo sería el asombro de San Joaquín y Santa Ana al ver que era su hija? Pudieron ahí en ese momento comprender lo que habían engendrado, lo que habían dado a luz. Una mujer, una niña, como ella, toda la gloria y el honor que le daba a todo el cielo. O como todo el cielo glorificaba, bendecía, alababa a la eterna voluntad cuando veía a esta sublime reina entrar en el imperio, en medio de la corte celestial, toda fundida en el sol eterno del querer supremo. Si esto lo pudiéramos entender, todos los santos, cómo se alegraban y cómo bendecían, glorificaban y alababan a la divina voluntad por lo que había hecho en esta criatura, María. No hemos entendido quién es realmente María. La Iglesia ha dado unos grandes pasos, ha hecho unos grandes reconocimientos de lo que es María, pero todavía no la conocemos. La veían toda adornada por la potencia del Fiat Supremo. No había habido en ella ni siquiera un latido que no tuviera impreso este Fiat. Y atónitos la miraban y le decían. Toda ella estaba toda llena de esta voluntad de Dios. No había el mínimo vacío de esta voluntad divina. Y atónitos la miraban y le decían, asciende, asciende más arriba. Es justo que aquella que tanto ha honrado al Fiat Supremo y que por medio suyo nos encontramos en la patria celestial, tenga el trono más alto y que sea nuestra reina. Por medio de la vida, de la voluntad de Dios en María, ellos están en el cielo.
corredentora o no es corredentora. Están en el cielo. Porque ella adoptó, abrazó, hizo parte de ella misma toda la vida divina a través de la voluntad de Dios. Y por eso está en lo más alto de los cielos. Que tenga entonces el trono más alto y que sea nuestra reina. Que sea quien nos gobierne. ¿Cuáles son nuestras autoridades? ¿Vamos a estar sometidos a autoridades humanas? Eso no sirve para nada. Nuestro sometimiento tiene que ser a autoridades divinas. Por tanto, la responsabilidad que tiene la autoridad religiosa de estar en la voluntad del Padre Celestial, para que pueda gobernar con autoridad. Por eso María es reina, porque la divina voluntad es ella, hace parte de ella. Toda ella está en la divina voluntad. La queremos como reina, dijeron los ángeles y los santos, y la iglesia entera. Por eso María en el Magnífica dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Y cuál es la obra grande? ¿Cuál es su adorno? ¿Cuál es su belleza? La voluntad del Padre Celestial. Reina y Madre de la Divina Voluntad, haz que el reino de Dios se establezca entre nosotros.